Una entrega más de terror basados en hechos reales o no. No sabemos, dale like y suscríbete. Recuerda, sabes si estás vivo. Los que no se fueron. Hoja 1, la pieza del fondo. La casa de la abuela Emilia tenía una pieza al fondo que nadie usaba. No era una pieza grande. Tenía una ventana pequeña, un ropero viejo y una cama de una plaza cubierta con una sábana blanca. Durante años, la familia dijo que ahí se guardaban cosas antiguas, ropa, cajas, fotos, recuerdos. Pero nadie entraba. Ni siquiera para limpiar. Cuando Emilia murió, sus hijos decidieron vender la casa. Hay que ordenar todo, dijo Marta, la hija mayor. No podemos entregar la casa así. Esa tarde llegaron con bolsas, cajas y guantes. Sacaron platos, cuadros, muebles viejos. Todo iba normal hasta que llegaron al pasillo del fondo. La puerta de la pieza estaba cerrada con llave. ¿Quién tiene la llave?, preguntó Marta. Nadie respondió. El menor, Daniel, miró la puerta con incomodidad. La abuela siempre decía que no había que abrirla. La abuela también decía que el televisor escuchaba, respondió Marta. Trae un destornillador. Forzaron la chapa. La puerta se abrió con un quejido largo, como si alguien hubiera estado apoyado al otro lado durante mucho tiempo. El aire de la pieza era frío. No olía a humedad. Olía a hospital. A remedio. A sábanas lavadas con cloro. La cama estaba intacta. Encima había una manta gris, perfectamente doblada. En el ropero encontraron ropa de niño, camisas pequeñas, pantalones cortos, zapatos de colegio. Todo limpio. Todo ordenado. ¿De quién era esto?, preguntó Daniel. Marta no contestó. En el fondo del ropero había una caja de madera. Dentro encontraron fotografías. En ellas aparecía Emilia joven, junto a un niño de unos 8 años. El niño sonreía poco. En varias fotos miraba hacia otro lado, como si alguien fuera de cámara le hablara. Detrás de una fotografía había una fecha, 1979. Y un nombre, Tomás. Nadie en la familia conocía a ningún Tomás. Esa noche, Daniel se quedó en la casa para seguir ordenando. A las 3 de la madrugada despertó con un golpe seco. Venía del fondo. Pensó que era una ventana. Luego escuchó pasos. Descalzos. Lentos. Un niño caminaba por el pasillo. Daniel tomó el celular y encendió la linterna. El pasillo estaba vacío. Pero al llegar a la puerta de la pieza, vio algo escrito sobre el polvo del suelo. No me dejen aquí. Daniel salió corriendo de la casa. Al día siguiente volvió con Marta. La frase seguía en el suelo. Esto lo escribiste tú, dijo ella, aunque no parecía segura. Daniel no respondió. Marta entró a la pieza. Revisó la cama. Debajo del colchón encontró una libreta antigua. Era de Emilia. Las primeras páginas hablaban de compras, cuentas, remedios. Pero al final, con letra temblorosa, había una frase repetida muchas veces: Tomás volvió anoche. Dice que no murió. Dice que lo escondimos. Marta dejó caer la libreta. En ese momento, desde el ropero, alguien golpeó 3 veces. Los 2 hermanos quedaron inmóviles. La puerta del ropero se abrió apenas. Desde la oscuridad salió una voz de niño. ¿Dónde está mi mamá? Marta comenzó a llorar. Daniel quiso correr, pero la puerta de la pieza se cerró sola. Desde afuera, los vecinos escucharon gritos durante varios minutos. Cuando la policía llegó, encontró la casa vacía. No había señales de violencia. No había sangre. No había cuerpos. Solo la pieza del fondo estaba abierta. Sobre la cama, perfectamente dobladas, había ahora 3 prendas nuevas, una chaqueta de mujer, una camisa de hombre y un vestido antiguo de Emilia. La casa nunca se vendió. A veces,
Quienes pasan de noche por la vereda dicen ver a una anciana en la ventana del fondo. Detrás de ella hay un niño. Y, a veces, 2 adultos más. Pero nadie sabe si miran hacia la calle para pedir ayuda o para asegurarse de que nadie vuelva a entrar. Hoja 2, el hombre del paradero. Todos los días, a las 6 de la mañana, un hombre esperaba la micro en el mismo paradero. Usaba abrigo negro, sombrero antiguo y llevaba una bolsa de pan en la mano. Nadie sabía su nombre. Nadie hablaba con él. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando la calle. Claudia lo vio por primera vez un lunes de invierno. Trabajaba como auxiliar de aseo en una clínica y debía tomar la micro antes del amanecer. Cuando llegó al paradero, el hombre ya estaba ahí. No se movió. No saludó. Solo miraba hacia el final de la avenida. La micro llegó. Claudia subió. El hombre no. Al día siguiente volvió a verlo. Mismo abrigo. Mismo sombrero. Misma bolsa de pan. Pasaron semanas. Claudia comenzó a sentir curiosidad. Una mañana, mientras la lluvia caía con fuerza, se atrevió a hablarle. Señor, ¿qué micro espera? El hombre giró lentamente la cabeza. Tenía el rostro pálido, pero no viejo. Sus ojos parecían cansados. La que trae a mi hija, respondió. Claudia no supo qué decir. Ella viene todos los días. El hombre miró la bolsa de pan. Venía. La micro apareció y Claudia subió rápido. Desde la ventana miró hacia atrás. El hombre seguía ahí, bajo la lluvia, completamente seco. Ese detalle no la dejó tranquila. En la clínica, le contó a una compañera. ¿El del paradero de los Aromos?, preguntó la mujer. Claudia asintió. Su compañera bajó la voz. Ese hombre murió hace años. Claudia sintió frío. La compañera le explicó que, en ese mismo paradero, una niña había sido atropellada al bajar de una micro. Su padre iba a buscarla todas las tardes con pan amasado, porque era lo que más le gustaba. Después del accidente, el hombre se quedó esperando durante días. Una noche lo encontraron muerto sentado en la banca, con la bolsa de pan todavía tibia. Dicen que sigue esperando la micro correcta, dijo la compañera. Claudia no quiso volver a tomar locomoción ahí. Pero su horario no le dejaba alternativa. A la mañana siguiente, el hombre estaba en el paradero. Esta vez la miró antes de que ella hablara. «Usted la ha visto», dijo él. Claudia retrocedió. «No sé de qué habla». «Mi hija. Se subió con usted ayer». Claudia recordó entonces algo que había preferido ignorar, una niña sentada al fondo de la micro, con uniforme escolar mojado, balanceando los pies sin tocar el suelo. «No», susurró Claudia. «No la conozco». El hombre levantó la bolsa de pan. «Dígale que la estoy esperando». La micro llegó. Claudia subió temblando. Al fondo, en el último asiento, estaba la niña. Tenía el pelo pegado a la frente y una mancha oscura en el uniforme. Miraba por la ventana, justo hacia el paradero. Claudia quiso bajarse, pero las puertas se cerraron. La niña habló sin mirarla. «Mi papá no sabe que yo también lo espero». La micro avanzó. Claudia cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba en la micro. Estaba sentada en el paradero. La calle estaba vacía. Era de noche. En su mano tenía una bolsa de pan tibia. Del otro lado de la avenida, el hombre y la niña estaban juntos. Parecían felices. Pero no cruzaban. Solo la miraban. Desde entonces, Claudia no volvió a trabajar en la clínica. Su familia dijo que se había ido al sur. La empresa dijo que renunció sin aviso. Pero algunas personas aseguran haber visto a una mujer en el paradero de los Aromos, antes del amanecer. Está sentada en la banca. Sostiene una bolsa de pan. Y cada vez que se acerca una micro, pregunta con voz baja, «¿Esta es la que me lleva a casa?».
Hoja 3, la foto del funeral. La fotografía apareció dentro de una Biblia vieja. Camilo la encontró mientras limpiaba la casa de su madre muerta. Era una imagen en blanco y negro. Mostraba un funeral antiguo. Un ataúd pequeño. Varias personas vestidas de negro. Al fondo, una niña mirando directamente a la cámara. Camilo no conocía a nadie en la foto. Pero la niña sí lo conocía a él. O eso sintió cuando la miró. Había algo en sus ojos. Una familiaridad incómoda. Como si lo estuviera esperando desde antes de que él naciera. Llevó la foto a la cocina y se la mostró a su hermana Paula. ¿Sabes quiénes son? Paula la miró apenas. Número qué mala. ¿Qué? Esa foto estaba guardada por algo. Camilo se rió, pero Paula no. Ella le contó que, cuando eran niños, su madre les prohibía tocar esa Biblia. Decía que contenía un recuerdo que no debía despertar. Paula una vez la abrió a escondidas y vio la misma fotografía. Esa noche soñó con una niña parada junto a su cama. Me decía que quería salir en una foto nueva, susurró Paula. Camilo no creyó la historia. Se llevó la imagen a su departamento. La puso sobre el escritorio. Esa noche despertó por el sonido de una cámara fotográfica. Clic. Abrió los ojos. Clic. En la esquina de la pieza había una figura pequeña. Clic. Encendió la lámpara. No había nadie. A la mañana siguiente, Camilo encontró en su celular una fotografía que él no había tomado. Era de su propia cama mientras dormía. A los pies aparecía la niña de la foto antigua. Pero ahora sonreía. Camilo borró la imagen. Después revisó la foto del funeral. Algo había cambiado. En la imagen, una de las personas vestidas de negro ya no miraba el ataúd. Miraba hacia la cámara. Era un hombre alto, de rostro borroso. Camilo sintió que ese hombre no estaba antes. Llamó a Paula. Te dije que la quemaras, respondió ella. ¿Quién es la niña? Paula tardó en contestar. Mamá tuvo una hermana. Murió chica. Nadie hablaba de ella. ¿Cómo se llamaba? Elena. Camilo buscó en los documentos familiares. Encontró un certificado de defunción de 1956. Elena había muerto a los 7 años. La causa, accidente doméstico. Pero entre los papeles había una carta escrita por su abuela. Decía, Elena no cayó por la escalera. Elena vio al hombre que sale en las fotos. Después de verlo, dejó de hablar. Después de morir, siguió apareciendo. Camilo miró la fotografía antigua. El hombre borroso estaba más cerca. Esa noche, antes de dormir, puso la foto dentro de una caja y la dejó en el baño. Cerró la puerta con llave. A las 3 de la madrugada escuchó un golpe. Luego otro. Luego una voz infantil. Camilo, no me dejes sola con él. El baño estaba cerrado. Pero debajo de la puerta comenzó a salir agua negra. Camilo tomó las llaves con manos temblorosas. Cuando abrió, la foto estaba pegada al espejo. Ahora mostraba su departamento. Su cama. Su escritorio. Su baño. Y en medio de la imagen, él mismo aparecía de pie, mirando algo que estaba detrás de la cámara. El celular sonó. Era Paula. Camilo, dijo llorando. Acabo de encontrar una foto nueva en la casa de mamá. ¿Qué foto? Tu funeral. La llamada se cortó. Camilo miró el espejo. Detrás de él, una niña susurró, sonríe. Al día siguiente, el departamento estaba vacío. La policía no encontró señales de entrada ni salida. Solo una fotografía sobre el escritorio. En ella aparecía un funeral. Un ataúd cerrado. Paula llorando. Y al fondo, Camilo, pálido, inmóvil, mirando hacia la cámara. A su lado, la niña Elena le tomaba la mano. Pero detrás de ambos,
Casi fuera del encuadre, estaba el hombre borroso. Más cerca que nunca. Hoja 4. La llamada después del entierro. El teléfono de la casa sonó a las horas 23:17. Nadie llamaba a esa hora. Menos al teléfono fijo, que la familia mantenía solo porque pertenecía al padre. El padre había muerto 3 días antes. La casa todavía olía a flores de funeral. En el comedor seguían las sillas ordenadas, las tazas sucias, las bandejas con pan que nadie quiso comer. La madre dormía con pastillas. Los hijos no hablaban mucho. Cuando sonó el teléfono, Sebastián contestó. «Aló». Al otro lado solo se escuchaba respiración. «¿Quién habla?». Una voz débil respondió: «Hace frío acá». Sebastián soltó el auricular. Era la voz de su padre. Su hermana Carla entró al pasillo. «¿Qué pasa?». El teléfono seguía colgando, golpeando suavemente la pared. Sebastián no respondió. La llamada se cortó. Carla intentó convencerlo de que era una broma cruel. Alguien pudo haber grabado la voz. Alguien pudo haber imitado al padre. Pero Sebastián sabía lo que había escuchado. No era solo la voz. Era la forma de respirar entre palabras. Era el temblor. Era él. A la noche siguiente, el teléfono sonó otra vez. 23:17. Esta vez contestó Carla. «Papá». Hubo silencio. Luego la voz dijo: «No cierren la tapa». Carla comenzó a llorar. «Papá, ¿dónde estás?». «No cierren la tapa», repitió la voz. «Todavía escucho». La madre despertó con los gritos. Sebastián le quitó el teléfono a Carla y colgó. Nadie durmió. Al día siguiente fueron al cementerio. La tumba estaba normal. La tierra fresca. Las flores marchitas. El cuidador aseguró que nadie había tocado nada. Sebastián pidió abrir la sepultura. El cementerio se negó. «No podemos hacer eso sin orden», dijo el encargado. La madre suplicó. Carla gritó. Nadie les hizo caso. Esa noche, a las horas 23:17, el teléfono sonó. La madre contestó. «Jorge», dijo con la voz quebrada. «Soy yo». La respiración del otro lado era más fuerte. «¿Hay alguien conmigo?», dijo el padre. La madre se quedó helada. «¿Quién?». Hubo un ruido como uñas raspando madera. «No es humano». La llamada terminó. Entonces empezaron los golpes bajo el piso de la casa. Primero en el comedor. Después en el pasillo. Después en la pieza matrimonial. Como si alguien, desde abajo, golpeara con los nudillos. Sebastián sacó los muebles. Revisó tablas. No había sótano. No había espacio bajo la casa. Pero los golpes continuaban. A la madrugada, encontraron barro sobre la cama de la madre. Barro fresco. Barro de cementerio. El cuarto día, Sebastián consiguió una orden para exhumar el cuerpo. El ataúd fue abierto frente a la familia. El padre estaba adentro. Pero tenía las uñas rotas. La cara torcida en una expresión de horror. Y la tapa interior del ataúd estaba marcada con arañazos. El médico habló de gases, movimientos post-mortem, explicaciones técnicas. Pero nadie pudo explicar una cosa. Dentro del ataúd, junto al cadáver del padre, había un teléfono antiguo. Igual al de la casa. Desconectado. Sin cable. Sin batería. Esa misma noche, la familia se fue a dormir a un hotel. A las horas 23:17, el celular de Sebastián sonó. Número desconocido. Contestó sin querer. La voz de su padre dijo: «Ya salí». Sebastián miró hacia la puerta de la habitación. Alguien estaba golpeando desde el pasillo. 3 golpes lentos. Luego la voz de la madre, desde la cama, preguntó: «¿Quién viene contigo?». Pero la madre no estaba despierta. Seguía dormida.
La puerta del hotel se abrió sola apenas unos centímetros. Desde afuera entró olor a tierra mojada. Y una sombra, demasiado baja para ser un hombre, se deslizó por el suelo hacia la cama. Sebastián nunca contó lo que vio después. Solo dijo una frase antes de desaparecer semanas más tarde: mi padre no llamó para pedir ayuda. Llamó para avisarnos que algo lo había seguido de vuelta. Hoja 5. El niño que jugaba en el patio. La casa nueva de Verónica era perfecta para empezar de cero. Tenía 3 dormitorios, un patio grande y un limonero viejo al fondo. Después de separarse, necesitaba un lugar tranquilo para vivir con su hija Antonia, de 6 años. Los primeros días fueron buenos. Antonia jugaba en el patio todas las tardes. Hablaba sola, corría, se reía. Verónica pensó que era normal. Los niños inventan amigos cuando se sienten solos. Hasta que una tarde escuchó otra risa. Una risa de niño. Verónica salió al patio. Antonia estaba sentada bajo el limonero con 2 vasos de jugo. ¿Con quién estás hablando?, preguntó. Con Nico. ¿Quién es Nico? Antonia señaló el espacio vacío frente a ella. El niño que vive aquí. Verónica sintió una punzada de miedo, pero se obligó a sonreír. Los niños no viven solos en los patios. Antonia frunció el ceño. Él sí. Su mamá lo dejó esperando. Esa noche, Verónica revisó la casa. Cerró puertas, ventanas, portón. No encontró nada raro. A la mañana siguiente, había huellas pequeñas de barro en la cocina. Descalzas. Iban desde la puerta del patio hasta el refrigerador. Antonia dijo que Nico tenía hambre. Verónica comenzó a investigar la historia de la casa. La corredora no quiso decir mucho. Los vecinos miraban hacia otro lado. Finalmente, una mujer anciana de la esquina le contó la verdad. Años atrás, una familia había vivido ahí. La madre trabajaba todo el día. El hijo menor, Nicolás, jugaba siempre en el patio. Un verano desapareció. Lo buscaron por semanas. Nunca encontraron el cuerpo. Dicen que la madre se fue sin vender la casa, dijo la anciana. La dejó abandonada. Como si quisiera olvidar que había tenido un hijo. Verónica volvió pálida. Esa tarde encontró a Antonia cavando bajo el limonero. ¿Qué haces? Nico dice que tiene frío. Verónica le quitó la pala. No vas a jugar más con él. La niña comenzó a llorar. Pero él dice que si no juego, se enoja. Esa noche, Verónica durmió con Antonia en la misma cama. A las 2 de la mañana, despertó porque alguien tiraba suavemente de la sábana. Abrió los ojos. Al lado de la cama había un niño. Estaba cubierto de tierra. Tenía el pelo pegado a la frente y los labios morados. No parecía malo. Parecía triste. Ella sí me ve, dijo el niño mirando a Antonia. Verónica no pudo moverse. Déjala, susurró. Nico giró la cabeza hacia ella. Mi mamá también dijo eso. Después desapareció. Al día siguiente, Verónica llamó a la policía. Excavaron bajo el limonero. Encontraron huesos pequeños envueltos en una frazada azul. El caso salió en las noticias. Los restos fueron retirados. La casa quedó marcada por la tragedia. Verónica decidió mudarse. La última noche, mientras llenaba cajas, Antonia se acercó al patio. Mamá, dijo. Nico está contento. Verónica respiró aliviada. Qué bueno, mi amor. Dice que ahora puede irse. Entonces despídete. Antonia miró hacia el limonero. No se va solo. Verónica dejó caer la caja. ¿Qué dijiste? La niña sonrió con una calma que no era suya. Dice que siempre jugó solo. Ahora quiere una hermana. El portón del patio se cerró de golpe. Verónica corrió hacia Antonia, pero la luz de la cocina parpadeó. Durante un segundo, el patio quedó completamente oscuro.
Cuando volvió la luz, Antonia ya no estaba. Solo quedaban sus zapatos junto al limonero. Y 2 vasos de jugo sobre la tierra. Uno lleno. El otro recién bebido. Hoja 6, la enfermera del turno de noche en el hospital viejo, todos conocían la regla, nunca responder si alguien te llamaba desde la sala 309 después de medianoche. La sala llevaba clausurada 15 años. No tenía pacientes. No tenía camas. No tenía luz. Pero algunos turnos de noche escuchaban desde adentro una voz débil: enfermera. La primera vez que Javiera la escuchó, pensó que era una broma. Era nueva. Había entrado al hospital hacía 2 semanas. Le tocaba turno de noche en medicina interna. A las horas 12:43, mientras revisaba fichas, escuchó el llamado por el pasillo. Enfermera. Javiera levantó la vista. La voz venía del fondo, donde estaba la sala 309. Caminó hasta la puerta. Había una cadena vieja y un letrero que decía no entrar. «Hola», preguntó. Nadie respondió. Al volver a la estación, una auxiliar mayor la tomó del brazo. «No vuelvas a contestar». «¿Por qué?». La mujer miró hacia la sala. «Porque después recuerdan tu voz». Javiera creyó que era superstición. Pero a la noche siguiente, la voz volvió. Javiera. Esta vez usó su nombre. El cuerpo se le heló. La auxiliar le contó la historia. En esa sala había muerto una enfermera durante un incendio pequeño, años atrás. Se llamaba Rosa. Entró a sacar a un paciente anciano que no podía caminar. Las llamas no llegaron lejos, pero el humo llenó la habitación. Cuando abrieron la puerta, encontraron a Rosa muerta junto a la cama. El paciente nunca apareció. Desde entonces, alguien llama, dijo la auxiliar. A veces como paciente. A veces como enfermera. A veces como niño. ¿Y qué pasa si uno entra? La auxiliar no respondió. Javiera comenzó a evitar el pasillo. Pero una noche escuchó un llanto. No era una voz de adulto. Era un bebé. Venía de la 309. Javiera intentó ignorarlo. Pero el llanto se hizo más fuerte. Desesperado. Ahogado. Tomó las llaves del supervisor y abrió la cadena. La puerta chirrió. La sala estaba oscura y fría. Olía a humo viejo. Con la linterna del celular iluminó las paredes. Estaban ennegrecidas, aunque el incendio había ocurrido hacía años. En el centro había una cama metálica. Sobre la cama, envuelto en una manta, había un bulto pequeño. El llanto venía de ahí. Javiera se acercó. La manta estaba tibia. La abrió. No había un bebé. Había una grabadora antigua. El llanto salió de golpe, distorsionado, y luego cambió a una voz de mujer: «Ahora te toca a ti». La puerta se cerró. Javiera corrió hacia ella, pero no abrió. Golpeó. Gritó. Nadie la escuchó. Entonces vio a la enfermera Rosa al fondo de la sala. Estaba quemada por el humo, con el uniforme ennegrecido. Su rostro era triste. «No fui yo quien llamó», dijo Rosa. Javiera retrocedió. Desde debajo de la cama salió una mano larga, gris, con dedos demasiado delgados. Rosa susurró: «Yo también entré por un paciente». La luz del celular se apagó. A la mañana siguiente, encontraron la sala 309 abierta. Javiera no estaba. La cadena colgaba rota. En la cama había una credencial nueva. Javiera Muñoz, enfermera. Desde esa noche, la voz que llama cambió. Ahora, después de medianoche, desde la sala 309 se escucha: «Auxilio, soy Javiera, déjenme salir». Pero las enfermeras antiguas no se acercan. Porque detrás de esa voz, muy bajito, siempre se escucha otra respiración. Una respiración que espera que alguien vuelva a abrir. Hoja 7,
el pasajero del último asiento. El bus salía todos los viernes a las 11 de la noche desde Santiago hacia el sur. Era un recorrido largo, oscuro, de carretera y sueño. Los pasajeros subían con almohadas, bolsos, audífonos. Nadie hablaba mucho. El chofer, don Héctor, llevaba 20 años haciendo la ruta. Conocía cada curva. También conocía al pasajero del último asiento. Nadie lo veía al subir. Nadie compraba pasaje a su nombre. Pero, después de la primera hora de viaje, aparecía sentado al fondo. Hombre joven. Chaqueta de mezclilla. Pelo mojado. Mirada fija hacia la ventana. Los auxiliares nuevos siempre preguntaban. Ese pasajero subió. Don Héctor respondía lo mismo, déjalo tranquilo. La historia era conocida entre los choferes. Años atrás, un bus de la misma empresa había volcado en una cuesta durante una noche de lluvia. Murieron varios pasajeros. Uno de ellos, un joven llamado Esteban, viajaba al sur para ver a su madre enferma. Nunca llegó. Desde entonces, a veces aparecía en el último asiento. No molestaba. Solo viajaba. Hasta que una noche habló. El auxiliar de turno se llamaba Mauricio. Era joven, nervioso y no creía en cuentos de carretera. Cuando vio al pasajero al fondo, caminó hacia él. Señor, su boleto. El hombre no respondió. Necesito ver su boleto. El pasajero giró lentamente la cabeza. Este bus no llega. Mauricio tragó saliva. ¿Cómo dice? Este bus no llega. Mauricio volvió adelante y se lo contó a don Héctor. El chofer palideció. ¿Te habló? Sí. Don Héctor miró por el espejo retrovisor. El pasajero seguía al fondo, inmóvil. La lluvia comenzó 10 minutos después. Fuerte. Pesada. Como si el cielo se hubiera roto sobre la carretera. Don Héctor bajó la velocidad. Las luces apenas cortaban la oscuridad. En una curva, vio algo parado en medio del camino. Una mujer. Con ropa blanca. Empapada. Frenó con fuerza. Los pasajeros despertaron gritando. La mujer ya no estaba. Mauricio miró hacia el último asiento. El pasajero de mezclilla estaba de pie. No pares, dijo. Don Héctor aceleró, pero el motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. La radio se encendió sola con estática. Entre el ruido, se escuchó una transmisión antigua, Bus 47 pérdida de control, pasajeros atrapados. Don Héctor reconoció su propia voz. Pero él nunca había chocado. Mauricio caminó hacia el fondo. ¿Quién eres? El pasajero lo miró. El que avisó la primera vez. ¿Avisó qué? Que el accidente todavía no termina. En ese momento, todos los pasajeros vieron por las ventanas algo imposible. Al lado del bus, corriendo entre la lluvia, iban personas cubiertas de sangre, golpeando los vidrios, pidiendo entrar. Algunas no tenían rostro. Otras tenían medio cuerpo. Una niña golpeó la ventana junto a Mauricio y dijo, nos dejaron abajo. Los pasajeros comenzaron a gritar. Don Héctor perdió el control por un segundo. El bus se deslizó hacia la barrera. Entonces el pasajero del último asiento caminó por el pasillo hasta la cabina. Esta vez no, dijo. Puso una mano sobre el volante. El bus volvió al camino. La lluvia se detuvo de golpe. El motor se apagó. Estaban detenidos frente a una animita en la carretera. Don Héctor bajó con una linterna. La animita tenía flores viejas, fotos borradas y una placa oxidada, en memoria de las víctimas del Bus 47. Mauricio miró la fecha. Era la misma noche. El mismo día. La misma hora. Cuando volvieron al bus, el último asiento estaba vacío. Pero había una chaqueta de mezclilla mojada sobre el respaldo. Y en el vidrio empañado, alguien había escrito desde adentro, falta uno.
Nadie supo qué significaba. Hasta que al contar a los pasajeros, descubrieron que había una persona más de las registradas en la lista. Una persona que nadie recordaba haber visto subir. Y que ahora estaba sentada en el último asiento, mirando hacia la ventana. Hoja 8, la mujer del ascensor. El ascensor del edificio B tenía una falla extraña. A veces bajaba solo al subterráneo -2, aunque nadie presionara el botón. Los vecinos decían que era por viejo. El administrador decía que era problema eléctrico. Pero los conserjes sabían otra cosa. En el subterráneo -2 había muerto una mujer. Se llamaba Irene. Vivía en el piso 14. Una noche, al volver del trabajo, entró al ascensor. La cámara mostró que las puertas se cerraron normalmente. Pero el ascensor nunca llegó a su piso. Horas después lo encontraron detenido en el -2. Vacío. El cuerpo de Irene apareció 3 días después dentro de la caja del ascensor, en un espacio donde nadie entendía cómo había caído. Desde entonces, a veces una mujer subía en silencio. No apretaba botones. Solo preguntaba, ¿en qué piso me bajé? Tomás se mudó al edificio sin saber la historia. La primera semana, volvió tarde del trabajo. Entró al ascensor en el primer piso. Antes de que las puertas cerraran, una mujer metió la mano. Espere, dijo. Tomás sostuvo la puerta. La mujer entró. Tenía el pelo negro, ropa de oficina y una cartera roja. Olía a perfume suave, pero también a metal húmedo. ¿A qué piso va? Preguntó Tomás. Ella miró los botones confundida. No me acuerdo. Tomás sonrió incómodo. ¿Vive aquí? Creo que sí. El ascensor comenzó a subir. Piso 4. Piso 7. Piso 10. De pronto, todas las luces se apagaron. Cuando volvieron, el tablero marcaba -2. Tomás sintió que el estómago se le hundía. Esto está malo, dijo. La mujer lo miró. Siempre baja donde me perdí. Las puertas se abrieron. El subterráneo estaba oscuro. No había autos. No había sonido. Solo una luz parpadeante al fondo. Tomás apretó desesperadamente el botón de cerrar. La mujer no se movió. Ayúdeme a encontrar mi piso. No puedo. Todos dicen eso. Ella salió al subterráneo. Tomás alcanzó a ver que sus zapatos no tocaban el suelo. Las puertas se cerraron. El ascensor subió al piso 14. Cuando Tomás salió, el pasillo estaba cubierto de polvo. Las paredes tenían manchas negras. Las puertas estaban abiertas. El edificio parecía abandonado. Al fondo, frente al departamento 1408, estaba la mujer. Aquí vivía, dijo. Tomás retrocedió hacia el ascensor. No puede ser. Yo tampoco quería creerlo. La puerta del 1408 se abrió sola. Dentro se escuchaba una televisión prendida, aunque el departamento estaba vacío desde hacía años. La mujer comenzó a llorar. ¿Hay alguien usando mi casa? Tomás miró hacia adentro. En el living había una familia cenando. Un hombre, una mujer y un niño. Pero todos estaban quietos, como muñecos. Sus caras eran borrosas. Sobre la mesa había una cartera roja. La mujer gritó. El ascensor llegó detrás de Tomás con un sonido metálico. Entró corriendo y apretó el botón del primer piso. Antes de que las puertas cerraran, Irene apareció frente a él. ¿Me bajé aquí?, preguntó. Tomás no respondió. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a bajar. Pero no se detuvo en el primer piso. Ni en el -1. Ni en el -2. Siguió bajando. El tablero marcó números imposibles, -3, -4, -5. Tomás golpeó las puertas. Gritó. Nadie contestó. La voz de Irene sonó desde los parlantes,
Ahora tú dime en qué piso se sale. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Afuera no estaba el edificio. Había un pasillo largo, lleno de puertas iguales. En cada puerta, una persona golpeaba desde adentro. Tomás dio un paso atrás. Pero detrás de él ya no estaba el ascensor. Solo Irene, con la cartera roja en la mano, señalando una puerta abierta. Creo que esta es la tuya. Hoja 9, el velorio sin muerto. El velorio comenzó a las 9 de la noche. La familia de don Raúl había arrendado una sede vecinal porque en la casa no cabía tanta gente. Había café, pan, flores, sillas plásticas y una fotografía grande del difunto sobre una mesa. Pero no había ataúd. La funeraria se retrasó, dijeron. Primero 1 hora. Luego 2. A medianoche, el cuerpo aún no llegaba. Los familiares empezaron a molestarse. Algunos decían que era una falta de respeto. Otros llamaban a la funeraria sin respuesta. La viuda permanecía sentada frente a la foto, con las manos juntas y la mirada perdida. Él no quería velorio, murmuró. Su hijo mayor, Marcelo, se inclinó hacia ella. Mamá, no empieces. Me dijo que si lo velábamos, iba a volver. Marcelo miró a sus hermanos con vergüenza. Está cansada, dijo. A las horas 12:37 golpearon la puerta de la sede. Todos callaron. Marcelo abrió. Afuera no había nadie. Pero en el suelo había una corona de flores. La cinta decía, perdón por llegar antes que el cuerpo. La gente comenzó a murmurar. Marcelo llamó otra vez a la funeraria. Esta vez contestó un hombre. El cuerpo ya fue entregado, dijo. No ha llegado nada. Según el registro, fue recibido a las horas 23:40. ¿Por quién? Hubo silencio. Luego el hombre respondió, por don Raúl. Marcelo colgó. En ese momento, las luces de la sede bajaron de intensidad. La fotografía del difunto cayó sobre la mesa. La viuda empezó a rezar. Desde el baño se escuchó una tos. Una tos seca. Exactamente igual a la de don Raúl. Marcelo caminó hacia el baño con otros 2 hombres. La puerta estaba cerrada por dentro. ¿Hay alguien ahí? La tos volvió. Luego una voz ronca dijo, les dije que no hicieran esto. Uno de los hombres salió corriendo. Marcelo pateó la puerta. El baño estaba vacío. Pero el espejo estaba empañado. En él, alguien había escrito, no es mi cuerpo. La viuda gritó. Todos quisieron irse, pero las puertas de la sede no abrían. Las ventanas tampoco. Los celulares no tenían señal. Entonces, a la 1 en punto, llegó el ataúd. No entró nadie cargándolo. Simplemente apareció en medio de la sala. Cerrado. Limpio. Con flores encima. La familia quedó paralizada. La viuda se puso de pie. No lo abran, dijo. Pero Marcelo ya no escuchaba. Necesitaba demostrar que todo tenía explicación. Que su padre estaba muerto. Que su madre deliraba. Que la noche no se estaba torciendo. Abrió el ataúd. Dentro estaba don Raúl. Pero su rostro no era de paz. Tenía los ojos abiertos. Y la boca llena de tierra. La viuda cayó de rodillas. No eres tú, susurró. El cadáver giró apenas la cabeza. Todos lo vieron. Marcelo retrocedió. Desde la garganta del muerto salió una voz que no era la suya. Me prestó el camino. Las luces se apagaron. Cuando volvieron, el ataúd estaba vacío. La fotografía de don Raúl, en cambio, había cambiado. Ya no aparecía solo. Detrás de él había una figura oscura, alta, con las manos sobre sus hombros. La puerta principal se abrió. La gente salió corriendo. La viuda fue la última. Antes de irse, miró la foto y dijo, Raúl, ¿dónde estás?
Desde debajo de la mesa, la voz verdadera de su marido respondió, todavía adentro. Nadie se atrevió a mirar. La sede vecinal quedó abandonada después de eso. A veces, cuando hay reuniones en la población, los vecinos escuchan desde la antigua sede una tos seca. Y, algunas noches, aparece en la entrada una corona de flores nueva. La cinta siempre dice algo distinto. La última decía, el próximo velorio ya tiene dueño. Hoja 10, la casa que respiraba. La casa estaba al final de un camino de tierra. No aparecía en los mapas. No tenía número. No tenía dueño conocido. Pero todos en el pueblo sabían que existía. Le decían la casa que respiraba. Durante el día parecía abandonada, ventanas rotas, techo hundido, maleza en la entrada. Pero en la noche, si uno se acercaba lo suficiente, podía escucharla. Inhalaba. Exhalaba. Como un animal dormido. Nadie entraba. Hasta que llegó Martín. Era periodista. Buscaba historias raras para un canal de internet. Había escuchado rumores sobre la casa y decidió grabar un reportaje. Llegó con una cámara, una linterna y una mochila. Estoy frente a la famosa casa que respira, dijo mirando al lente. Los vecinos aseguran que aquí se oyen voces de muertos. La puerta principal estaba abierta. Martín entró. El interior era más grande de lo que parecía desde afuera. Había un pasillo largo, habitaciones vacías y fotografías colgadas en las paredes. Lo extraño era que las fotos no estaban viejas. Parecían recientes. Mostraban familias enteras. Niños. Ancianos. Parejas. Todos mirando hacia la cámara con expresión seria. Martín iluminó una de las fotos. Reconoció a un hombre del pueblo que lo había advertido esa misma tarde. Pero en la foto, el hombre aparecía mucho más joven. Y detrás de él, en una esquina oscura, se veía la misma casa. Martín siguió avanzando. La respiración era más clara adentro. Inhalar. Exhalar. Las paredes parecían moverse apenas, como si debajo de la madera hubiera pulmones. En una habitación encontró una mesa servida para 10 personas. Los platos tenían comida fresca. Sopa humeante. Pan recién cortado. Vasos con agua. Esto no puede estar abandonado, murmuró. Entonces escuchó pasos en el segundo piso. Subió lentamente. Arriba había un dormitorio con una cama matrimonial. Sobre la almohada descansaba una grabadora antigua. Martín la encendió. Primero hubo estática. Después, una voz de mujer, la casa no está embrujada. Está viva. Martín dejó de respirar. La voz continuó, los muertos no viven aquí. La casa los guarda para no quedarse sola. La grabadora se apagó. En ese momento, la puerta del dormitorio se cerró. Martín intentó abrirla. No pudo. Golpeó. Gritó. Nadie respondió. La respiración de la casa se aceleró. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Las paredes comenzaron a humedecerse. Del techo cayó polvo. Desde el pasillo llegaron voces. Muchas voces. Algunas lloraban. Otras rezaban. Otras pedían que no lo dejaran entrar. Martín encendió la cámara. Si alguien encuentra esto, dijo con la voz quebrada, no entren a la casa. La puerta se abrió sola. En el pasillo estaban todas las personas de las fotografías. Pálidas. Quietas. Muertas. Pero no completamente. Una niña dio un paso adelante. Ella quiere conocerte, dijo. ¿Quién? La niña señaló hacia abajo. Martín miró por la baranda. En el primer piso, la entrada había desaparecido. Donde antes estaba la puerta, ahora había una pared de carne oscura, latiendo suavemente. La casa inhaló. Martín sintió que algo tiraba de él desde el pecho. Corrió por el pasillo,
abrió puertas, rompió ventanas. Pero todas daban al mismo lugar, el comedor con la mesa servida. Los platos ahora estaban vacíos. Excepto uno. En la cabecera había un plato limpio, una servilleta doblada y una silla apartada. Esperándolo. La cámara cayó al suelo. La grabación terminó con la voz de Martín gritando. 3 días después, unos jóvenes encontraron la cámara afuera de la casa, sobre el camino de tierra. El video estaba intacto, salvo por los últimos segundos. En la última imagen se veía a Martín sentado a la mesa. No gritaba. No lloraba. Sonreía. Detrás de él, en la pared, colgaba una fotografía nueva. La foto mostraba a Martín entrando a la casa. Pero no estaba solo. Alguien lo esperaba al otro lado de la puerta. Una mujer alta, delgada, con la boca abierta como si respirara por toda la casa. Los jóvenes miraron hacia la construcción abandonada. La puerta principal estaba abierta. Desde adentro llegó una exhalación lenta. Y luego una voz conocida, la voz de Martín, dijo: «Pasen. Todavía hay lugar». Nadie sabe si los jóvenes corrieron. La cámara fue encontrada semanas después en el pueblo. Pero esta vez tenía una grabación nueva. Una grabación que nadie recuerda haber hecho. En ella se ve la mesa servida para 13 personas. Y una silla vacía más. Justo frente a la cámara.